Y como es la vida, digamos, y los tiempos, acabamos de recordar que nosotros hace un año atrás, el mismo 11 de septiembre, lo realizamos un conversatorio en la NEF. Nos estábamos recordando recién sobre ese tema, digamos, y ese espacio que nos dimos. Posteriormente seguimos trabajando con nuestro compañero Juan Casasul como EVEP, ¿cierto? El espacio vinculante para una nueva educación pública, en donde para nosotros nos llama mucho la atención el tema de la especialidad, ¿cierto? Con respecto al tema de la educación emocional. Y que se diga en la historia que cuando comenzaron las tomas de los colegios,
el Instituto Nacional se tomó el establecimiento y en el petitorio decía, ¿cierto?, que se incluye dentro de su plan de estudio, ¿cierto?, la educación emocional. Desde ahí empezamos a parar mucha oreja y evidentemente que nos interesó mucho. Como EBEP, hay muchos profesores dentro de EBEP, también académicos, universitarios, estudiantes, apoderados. Por lo tanto, para nosotros es sumamente importante este tema, principalmente hoy día, digamos, ¿no? Así que, estimados compañeros y compañeras, siendo hoy día 11 de septiembre, y también con su dejo, ¿no?, de nostalgia, de pena por todo lo sucedido en nuestra historia, y agradecer a nuestro compañero Juan Casasus, ¿cierto? Vamos a dar inicio a esta actividad. Bueno, nuestro compañero Juan Casasus es chileno primero, ¿ya?, filósofo, sociólogo, y tiene un doctorado en filosofía, ¿ya? Pero también en los años 88, 87, 88, estuvo en la UNESCO, ¿cierto? En el tema de, dentro de esta especialidad, ¿ya? Y UNESCO, para América Latina y el Caribe, ¿cierto?, él era el encargado sobre el tema de investigación, etcétera, etcétera. Por lo tanto, bien, bienvenido, estimado compañero Juan Casasus, gracias por estar nuevamente aquí, ¿ya? Y bueno, el título de la canción es Educación y Emoción, o la educación emocional en tiempos de pandemia. Estimado compañero, bienvenido, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros, ¿ya? Y por sus sabias palabras vendrán también sabias preguntas. Ojalá que todos aprendamos, ¿cierto? Y si da para otra posibilidad, porque en realidad queremos tener en otro conversatorio nuestro compañero Juan Casasus, ¿cierto? Ojalá que diga que sí, evidentemente, lo esperamos también porque necesitamos aprender mucho de esto. Bienvenido y bienvenidas a todos. Gracias, Juan, por favor, te dejo la palabra. Gracias, Javier. Gracias a ustedes por estar presentes, gracias por la invitación. La idea no es que yo dé una charla, de hecho no he parado de dar una charla hoy día, ha sido muy largo el día. Y empezamos entonces a conversar más. Me interesa poner de relieve el mundo emocional. El 11 de septiembre es un día cargado de emociones para los chilenos, y sobre todo los más mayores, y en el fondo nos pone en un tono de que hay que mirar las cosas como de manera muy, muy seria, ¿no? Y una de las cosas que hay que ver seriamente es el tema de la emoción, decir algo de la emoción, ¿no? En general las personas, cuando uno pregunta qué es lo que es la emoción, uno dice es una reacción automática a un estímulo, ¿no? Eso es lo que piensa la mayoría de la gente, eso es lo que piensa la mayoría, eso es lo que piensa, por ejemplo, las autoridades de educación en Chile desde hace muchos años, independientemente de la sentido común decir que las emociones son reclamos, que es una cosa muy simple. Ahora, son cosas, una cuestión muy misteriosa, es atractivo, es lo central que hace de nosotros seres humanos. Y en filosofía de punta, y algunos de ellos hace tiempo están diciéndolo, en psicología se dice lo que uno llama vida, como para ponerlo en una estructura. En ese caso hablamos de educación integral. La educación integral tiene que tomar en cuenta el cuerpo, porque ahí es donde ocurre todo, pero ¿qué es lo que ocurre? Ocurren las emociones, la vida, ¿eh? Y el lenguaje es algo que viene como a configurar la vida. Entonces, las emociones es algo como bien es mucho más amplio de lo que normalmente se piensa, ¿eh? Y gente como que no le da importancia, puede decir, la emoción, pero a ver, para ponerlo en un contexto como más humano, y ahora que Juan. la especie humana está como Juan, duda si va a discúlpame. poder sobrevivir.
Juan, Sí, discúlpame, me están diciendo por interno que no se escucha bien, o sea, tu conexión no está muy buena, no, no sí, se lleva sí, el hilo, sí. ¿sí? ¿Hay algo que Ya. puedas hacer ahí? O no sé, el micrófono, no sé. Por favor. ¿Ya? Disculpa. Eh, eh, No se escucha. A ver, es la conexión, Javier, no es el micrófono. Juan, es la conexión, no se escucha. Sí, yo creo que a lo mejor habría que, tal vez nosotros que apagar, los que tienen la cámara encendida, tal vez apagarla, y eso ayudaría a que no pesara tanto la conexión. Juan, no sé. ¿escuchaste? Juan, ¿escuchaste? No, no sé por qué. ¿Me escucha? Vale, estoy conectado con No, lo que le decía era que nosotros teléfono apagar, vía en el computador por el teléfono. ya. No, pero ahí algunas personas apagaron la cámara y creo que tiene mejor conexión ahora. Ah, no, se desconectó, parece. Oye. Hola. Hola, 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 ¿cómo estás, Paulina? Estamos esperando al profesor que se conectó. Oye, es que hoy día es un día especialmente extraño, Obvio. ¿saben? Mientras tanto, digamos, payas. Yendo por este grupo. Sí, pues hoy día las señales no andan muy bien. Vaya, qué lata. Ahí viene de nuevo. ¿Viene? Ya. Sí. Pero no se puede conectar. No se pudo conectar, chubaya. Ahí está. Ahí está. Profesor. Paciencia, paciencia. Está conectado, pero no lo escuchamos. Javier, si le hablas por interno mejor a su WhatsApp, por si acaso. Ya. Por lo menos Perfecto. me imagino que debe ser él. Ahí está. Ahí está. Pero Ahí no está, lo compañero. No se escucha. ¿Está muteado, Javier? No, no está muteado. Tiene que conectar el micrófono. No se escucha nada, profesor. Si usted está escuchando, no se escucha nada. A ver, porque acá me sale que tiene conectado el audio. Entonces, puede ser. Apagó la cámara ahora. Ahí me está llamando. Ya. Compañero, no se escucha nada. Ya, ¿quién le tiene el teléfono? ¿Quién? Alguien. Vaya, ya voy a conversar con...
I don't want a straw. I want real human moments. I want to see you. I want you to see me. I don't want to give that up. I don't want to be an ant, you know? I don't want to be an ant either. Sí, sí, pero si se dificulta habría que apagar los videos. Claro. La conexión O sea, de él con nosotros. Si la es cámara. que. Ya, La profesor, cámara. póngale nomás, por favor. Ya, bueno, y usted me dice en este caso esto deje de funcionar. ¿Ya? Comience de nuevo nomás. Comience de nuevo, porque no se escuchó nada. De nuevo. Empiezo de Buenas nuevo. tardes, profesor. Sigan, por favor. Sí, porque no se escuchó. Sí, no se escuchó. ¿Y ahora ¿No se se escuchó? escucha? Sí, se escucha Sí, ahora sí. súper bien. Póngale nomás. Ahora sí, Póngale. muy bien. Ya, ya. O sea, no se escuchó nada de nada, entonces si quieren... Yo tengo el lenguaje configura la vida. Ya, Ya, ok, ya, hasta ahí quedamos, ya. Ok, entonces, mira, quizás lo más importante es ver qué es lo que tiene uno en mente, ¿no? Los seres humanos tenemos una mente humana, ¿no? Y cuando hablamos de mente, No. claro, significa muchas cosas, pero la definición... ¿Ya no se escucha? ¿No se escucha? A ver, ¿por qué no nos... Se escucha no fuerte y claro. Se Sí. escucha bien. Sí, se escucha Sí, se escucha. perfecto. Sí. Ah, Hay ya. unos perritos de fondo, pero se escucha perfecto el profe. Los perros de fondo son de Javier, parece, ¿o no? Bueno, continúo. Cuando uno dice mente, la definición de mente es que uno no sabe lo que es la mente, pero dice es lo que nos permite tener emociones y pensamientos para conocer el mundo. Y tradicionalmente se ha pensado que, pues, se dividió que el pensamiento es lo que permite conocer y las emociones es lo que permite sentir. Pero hoy en día está súper claro que las emociones son cognitivas y que son mucho más importantes para conocer el mundo que el pensamiento. De hecho, el pensamiento surge, y esto yo puedo citarle a toda la gente que está diciendo, ¿ah? El pensamiento surge cuando la emoción
rechaza lo que está ocurriendo, entonces llama al pensamiento para que el pensamiento pueda generar una estrategia de salir. Ambas son importantes, pero mucho más importante que el pensamiento son las emociones, porque son más complejas y llaman a todo el cuerpo a incorporarse en este proceso. En el corazón, por eso decíamos delante que hay mucho acuerdo en decir que lo que uno llama vida son las emociones. Y entonces, un poco para subrayar, como decir todo esto en una frase como muy corta, las emociones son aquello que es nuestra manera de encontrarnos con el mundo. Es nuestra manera como nos encontramos con el mundo físico, con el mundo natural, con el mundo social y con nosotros mismos. Repito, la manera de encontrarnos con el mundo social y con uno mismo son las emociones. Por lo tanto, lo central en todo proceso educativo es educar a las personas en este encuentro con el mundo, con los otros y con uno mismo. El corazón, el contenido principal de una educación, partiendo de los más chiquititos, es poder llegar a tener algún tipo de conocimiento de cómo funciona nuestro sistema emocional. Por eso las emociones son realmente el gran contenido de la educación, son las emociones. Y según lo que esté ocurriendo con las emociones, ocurren los aprendizajes. Por ejemplo, por decir, qué sé yo, la actividad docente es una actividad muy emocional. O sea, son relaciones a distancia, de acercamiento. Me gusta como insistir en que los profesores no enseñan materias, se enseñan a sí mismos. Y son ellos los portadores de una asignatura, pero los alumnos aprenden de los profesores. Uno aprende de quien ama, no aprende de quien odia. O sea, cuando uno odia a alguien, no aprende. Por eso en esta investigación que más o menos tuvo bastante eco mundial, que pude dirigir hace unos años, los climas emocionales explica más las diferencias de aprendizaje que la suma de todas las otras variables que se consideran normalmente juntas, que son como 48 o 49. Entonces, esto es para subrayar que las emociones son muy importantes, son muy complejas, son lo más central del ser humano y que las hemos despreciado históricamente por, bueno, no mostrar la historia. Yo cuando fui al colegio, fue un colegio católico. En esa época, no sé si lo siguen haciendo ahora, pero en esa época nos enseñaron en el colegio mucho que habían pecado, que era muy malo pecar, pero habían pecados mortales. Eso ya era, y los pecados mortales eran las emociones. Entonces, había toda una ideología de dejar de lado lo emocional. Cuando se instalaron los sistemas educativos mundiales, a nivel como sistemas educativos, esto fue después de la Revolución Francesa, o sea, con el fin del feudalismo, y instalaron como sujeto ontológico de la educación, como sujeto de la educación, el ser humano racional a la felicidad y al progreso. Bueno, eso se construyó un sistema para dejar de lado las emociones y dejar de lado el cuerpo. Entonces, eso ya no se sostiene más. O sea, el único que sostiene eso es Carlos Peña. Pero fuera de eso, el centro de la actividad educativa es poder tener un desarrollo emocional para que uno pueda ir aprendiendo, para que uno pueda relacionarse mejor con la vida, para reducir la violencia, para sufrir menos. O sea, en realidad, en fin, eso es como... eso lo dije bien rápido antes que se corte el micrófono. Entonces, si quieren puedo seguir hablando, pero dicho esta cosa que me parece que es muy central, es importante pensar. Miren, o sea, a ver, hay dos tipos de pensamiento. Nosotros le damos mucha importancia al pensamiento. Hay dos tipos de pensamiento. Hay un pensamiento que es loco, es un pensamiento que se produce a sí mismo. Basta con que uno se pare en un momentito y se ponga a escribir
¿qué estoy pensando realmente? ¿Qué estoy pensando? Y se pone a escribir uno, va a ver que es muy contradictorio, que dice, hay que besar almuerzo, hay los niños, y que mañana, y qué me está pasando hoy, que lata. O sea, es muy incoherente. Hay otro pensamiento, que es un pensamiento productivo, ¿ah? Que es muy útil para diseñar cosas, actuar y fijar como líneas de acción. Pero ese pensamiento productivo solamente aparece cuando hay un rechazo emocional a una situación. La emoción como que cuando acepta lo que está ocurriendo, fluye y andan ahí y hay una energía que está funcionando. Cuando no le gusta lo que está pasando, entonces se llama el pensamiento y ahí aparece el pensamiento, ¿ah? Porque la dimensión cognitiva de las emociones, ¿ah? Nos está diciendo aquí hay algo que cambiar. Entonces, por ejemplo, por eso se está diciendo hoy en día que las emociones son mucho más importantes que el pensamiento, ¿ah? Por ejemplo, cuando dice, bueno, el estallido social, son puros emocionales, obvio que es emocional, ¿ah? Porque las personas que están manifestando, ¿ah? Están sintiendo que están en desacuerdo con lo que está ocurriendo. Eso no es locura, eso es racional, eso es cognición, es una evaluación de la situación que a uno le dice, esto hay que cambiarlo. El pensamiento viene después de que la emoción le dice esto. Ahora, hay una diferencia importante teórica, hay una diferencia muy importante, una hay una bifurcación muy clara, muy importante con respecto a la emoción. La mayoría de las personas tienen predeterminadas genéticamente y por lo tanto uno no es responsable, ¿eh? Y por lo tanto la única manera de relacionarse con esas emociones, con el mundo emocional, es como con los animales, con premio y con castigo. Esa es la visión de que es la visión conductista, que son visiones que están inscritas en nuestros genes. Hay otra visión que tiene la gente que está más de punta en este momento, y no es que yo esté de punta, pero por lo menos yo comparto esta visión, que nosotros aprendemos las emociones son aprendidas desde chiquitito. Lo primero que uno ve es una bolita de emociones, ¿eh? Y va viendo qué le funciona, qué no le funciona, si llora, no llora, va aprendiendo cómo se manejan las emociones en la casa. No es un conocimiento explícito que yo quiera, voy a saber, yo que tengo 1 año voy a aprender, o 2 años voy a aprender cómo son las emociones. No, yo voy incorporando con mi casa, en mi vecindario, ¿ah? se maneja esta cosa y así voy aprendiendo las emociones. De manera que cuando llego, qué sé yo, ya, bueno, un poquito más allá de la sala cuna, ¿ah? Pero ya ciertamente a nivel de transición, ¿ah? Ya tengo incorporado un aprendizaje de cómo tienen que ser las emociones. El primer lugar, dicen, el apego viene en las casas, y de ahí es el primer lugar donde uno aprende, ¿ah? El segundo lugar de apego son los jardines infantiles. El segundo lugar de apego, ¿eh? El segundo apego es como bien importante. Por eso es que es absolutamente crucial, ¿eh? La formación de las tías y las técnicas y las educadoras de párvulo, ¿eh? En el mundo emocional, ¿eh? Porque los niños que van a estar aprendiendo, o sea, absorbiendo como esponja, a la tía, y cómo se comporta la tía, y cómo se relaciona la tía, y cómo se comporta conmigo, etc. Entonces, si uno quiere decir que la educación es la formación de un ser humano integral, lo que tiene que hacer en primer lugar es focalizar el contenido de la educación en el mundo emocional. Si uno no está abierto a aprender, si uno es puro cognición, entonces va a operar desde un lado más bien conductista. Esto quizás como mucho, muy corto, muy rápido, pero no sé. Puedo seguir hablando, pero si alguien quiere intervenir o decir algo, que lo hagamos, para que no sea un monólogo, sino que un diálogo, ¿eh? Pero si alguien quiere aportar, si alguien quiere decir al respecto, por favor. Ya, síganos. Ok. Y si es que no hay nadie, por lo menos lo que pueden hacer es traten de averiguar por qué les pasa que no quieren intervenir. Exploren, no tienen para qué decirlo, pero
aprovechemos de explorar un poquitito. Comprender cuál es el rol, ¿será vergüenza? ¿Será que me siento tonto? ¿Será que es una tontera? ¿Cuál emoción me está impidiendo poder decir algo, no? Exactamente. Sí. La verdad que, claro, la emoción se O sea, la trabaja emoción, ¿cuál? desde la familia. Pero no es la Yo tengo una emoción, es una emoción específica. Sí. Yo tengo una inquietud, si se puede. Francisca. Dale, Francisca. Bueno, pasa, yo creo mucho la experiencia cuando uno tiene un docente de niño y en realidad no tiene como la vocación y de repente uno no aprendía con ese profesor, ¿tendrá también que ver con eso también el aprendizaje? Porque a veces no tiene como conexión emocional o tiene una emoción negativa hacia ese profesor. ¿Aló? ¿Sí? Sí se escuchó, sí se escuchó. Profesor. Eso está absolutamente demostrado que es así. Eso está absolutamente demostrado. Por eso que la emocionalidad de los profesores es crucial para los profesores, hay que formularlo de manera que se pueden. Y en la forma en que se está impartiendo por educación, sobre todo para los preescolares, en donde se tienen que fijar metas, en donde los preescolares tienen que llenar guías, tienen que hacer, ir cumpliendo hitos y siendo evaluados. Y bueno, ellos no se dan cuenta de eso, pero sí se dan cuenta de la falta de la carga de trabajo y de que tienen que estar conectados a una pantalla. ¿Cómo ve usted que esto va a perjudicar en este año el aprendizaje de esos niños? ¿No sería mejor, quizás, en mi ignorancia, que los niños tuvieran más actividades de juego en vez de que fueran como tan estructuradas, sobre todo en la edad de los preescolares? ¿O cómo podría usted, o qué sugerencia usted daría para mejorar esto? Muchas gracias. Hola, ¿se escuchó? Profesor. Chuta. Ahí está. No se escucha. Ahí volví yo, por lo menos. Ya, sí. Ahí, sí. Volví yo. Dele nomás. ¿No se escucha lo que estoy diciendo? No, sí. Pero ahora sí. ¿Sí? Ahora sí. Se escucha perfecto, profesor. Sí, en delante no. Ahora Ya, recién se está escuchando. Ya, ok, perfecto. Miren, porque ¿qué es lo que ha pasado? Especialmente a partir del 81 al 82 del siglo pasado, hubo un giro en la educación que fue muy radical. Se pasó de una educación orientada al desarrollo de la persona, al desarrollo de la nación, a una educación vinculada con el mundo de la economía y con la lógica de la economía. Entonces se transformó, se fragmentó la integralidad de la educación en términos más bien disciplinarios, y la fuente de inspiración de las políticas educativas pasó a ser la economía, que es una disciplina potente. Hoy en día, como ustedes saben, el Ministerio de Educación del Mundo es la OCDE, y Chile es parte de la OCDE, que es el Organismo de Cooperación Económica, y a través del PISA van orientando de cómo debería ser la educación. Entonces, la educación chilena, si uno escucha a los presidentes, particularmente a este presidente, cuando hablan de la educación, hablan de cómo nos fue en el PISA. Entonces, la PISA es como disciplina, pero si uno ve en la Constitución, una de las pocas cosas que tiene, es que la educación, el objeto de la educación es el desarrollo integral de las personas a lo largo de la vida. La Ley General de Educación es también, bueno, ya todo el mundo lo conoce, las finalidades son desarrollo ético, estético, moral, físico, etc. Se llama... Sí. Pero a partir del quinto, hay algo.
alguien está conversando y que se escucha bien. En el artículo 2 se dice la finalidad de la educación, que es una continuación de la integralidad, ¿ah? Y eventualmente cuando llegan al artículo 5 ya empiezan a entrar en una onda totalmente conductista, fragmentada, disciplinaria. Entonces, la visión de la educación es completamente conductista. La teoría de la educación en Chile es completamente conductista, por muy constructivista que se declare. La práctica de gestión, la forma de organizar el currículum, la forma de enseñar es completamente conductista, y todo un sistema de presión que sea conductista. Por eso que se vive tan difícilmente esta contradicción, porque cuando uno entra a la profesión docente es por una cosa bonita, una cosa satisfactoria, desafiante, de poder formar personas que sean personas que pasen bien en la vida, que tengamos una sociedad más justa, más adecuada, más armónica, qué sé yo. ¿Ah? Pero tenemos un sistema que rompe eso a través de una visión conductista autoritaria, por lo más que nuestro sistema educativo es eso. Entonces, el currículum, la forma de enseñarlo, las prácticas de gestión, los sistemas de evaluación pertenecen a una corriente de pensamiento que se llama conductismo, que tiene que ver cómo se enseña a los animales, porque todos sabemos que los seres humanos aprendemos de una manera constructivista, con la construcción con sentido. Eso es lo que estudiamos en las universidades, todos lo sabemos, pero a los 3 meses de entrar en un colegio ya estamos todos conductistas, porque el sistema de gestión que presiona, que sea a la municipalidad o al SLEP ahora, y que presiona entonces a los directores y directores, a los equipos técnicos, a los profesores, de que lo que hay que tener es buenos resultados en el CIMSE. Puro conductismo, y por eso que llevamos 40 años en que la gente no está aprendiendo. Es muy sorprendente. Los mismos sistemas de evaluación que tienen, o sea, tantas muestras, se gastan millones y millones y miles de millones, y en Chile los alumnos no están aprendiendo, están desaprendiendo, están aburridos hasta acá los cabros, están dejando la escuela. ¿Por qué? Porque en el fondo hay una postura teórica que es conductista, y que el foco de la educación, por mucha palabra de diversidad que se está buscando, es un sistema de control, de homogenización. Bueno, esto es como muy terrible, pero esto ya más lo sabemos todos. Lo que tenemos menos conciencia es que esta bifurcación teórica con respecto al mundo conductista. Y la mayor parte, por ejemplo, cuando uno utiliza la represión, el castigo o los incentivos como forma de motivar a las personas, quiere decir que piensas que las personas se motivan igual que los animales, con premio y castigo. Es porque hay una postura teórica conductificista. Cuando ahora la gente, si tenemos una postura teórica de que uno va aprendiendo las emociones, que uno aprende, que las reconfigura, que toda acción que hace un ser humano está impulsada por esta energía emocional, entonces hay que tener mucho más cuidado para tratar de entender de qué diablos es esto. Es esta cosa que son las emociones, que son nuestra manera de apearnos en el mundo. ¿Sí? Profesor, discúlpeme, sí, no sé si me escucha bien, pero ojalá me escuche. Lo que pasa es que la pregunta que delante hizo nuestra compañera, no sé si no alcancé a escuchar yo todo, pero en definitiva, cuando nosotros hablamos la educación emocional en la pandemia, ¿qué pasa con nuestros niños hoy día? Bajo la mirada del Ministerio de Educación, los padres apoderados, los profesores hoy día, que están trabajando más, ¿cierto?, que en tiempos normales. ¿Qué pasa con ese tema de hoy día, bajo pandemia, la educación emocional? Desde el niño primero hacia allá. ¿Aprenderá? ¿No aprenderá? ¿Cuáles son los factores de riesgo que hay ahí? ¿Cuáles son los factores que favorecen un aprendizaje en esta etapa? Bajo el tema de la emocionalidad, digamos. ¿Se me escuchó o no? O sea, lo que... Sí, escuché. Lo que estoy tratando de decir es que uno siempre se está relacionando con el mundo. Y si el mundo se vuelve virtual, como se está volviendo virtual, esto es negativo desde el punto de vista emocional, porque produce mucha soledad, produce falta de contacto, produce
mucha depresión. La depresión es algo que está muy, muy presente, ¿te fijas? Ahora, ya, que, ahí sí que hay un problema serio. Está todo el mundo metido en la virtualidad en este momento. Antes de la pandemia, estaban todos metidos con el paradigma virtual. Estamos dejando la realidad concreta y metiéndonos en un paradigma virtual hace rato. La pandemia ha hecho que ha permitido que la educación pueda desplazarse hacia el mundo virtual. Ahora uno sigue teniendo emociones, pero hay un problema como de justicia bien serio, que la distribución de tecnología es desigual en el país. Hay gente que el ministerio quiera, a mí me parece obvio que hay que generar rápidamente una mesa para poder discutir estos temas, sino solución y no entrar en una obsesión de rendimiento. Que yo entiendo el tema de las evaluaciones, no sé, porque yo instalé Simpson, pero sé de qué se trata, y nadie sabe qué mide esa cosa, nadie sabe. Dicen que están viendo conocimiento, pero no lo. O sea, entonces, la pregunta tan concreta es muy complicada. ¿Qué pasa con los niños? Bueno, los niños que tienen acceso a tecnología y a profesores que pueden transmitir a través de eso, pueden estar aprendiendo de otra manera, pero en el mundo virtual, y ellos están viviendo en un mundo virtual que tiene efectos muy negativos en las personas. Esto se ha estudiado. Quienes no tienen acceso a eso están perdiendo posibilidades de aprendizaje, que es muy grave, y ese es el problema serio. Yo creo que el tema es más bien de capacidades de poder acceder al mundo tecnológico, que es el gran problema. Más que la virtualidad, no virtualidad en este momento, porque no podemos, en todos los países que se han metido los países que se han metido a las clases presenciales. Profesor, ¿le puedo hacer una pregunta? En la universidad. Sí. ¿Sí? Lo que pasa es que había levantado la mano, pero parece que no sale ahí. ¿O hay un orden? Sí, viene usted, Paulina. Viene ahora sale Roma y luego viene Loreto y después vendría Juan Pablo. Ya, bueno, empiezo. La verdad es que yo quería pedir más que nada la opinión, porque yo soy de la educación parvularia, yo soy nutricionista del área de la salud, conozco lo que es el desarrollo biológico de los niños, ya como sus procesos de crecimiento y desarrollo, pero también tengo algunos estudios de educación, ¿ya? Y nosotros estamos insertos en un currículum integral donde se ven todos los aspectos del niño, que son muy bonitos, ya ahí tenemos el apego, en sala cuna, tenemos los hábitos, tenemos la masticación, tenemos los hábitos de higiene, los valores, el juego, la singularidad, la inclusión. Tenemos algo muy bonito en la Junji, que es donde yo trabajo. Y a mí me llama la atención porque años atrás, el siglo pasado, se crearon lo que se llama las bases curriculares de la educación parvularia, que es un referente que ayuda mucho a los profesionales y técnicos que trabajan en la educación de los niños, temprana. Después, hará 1 año, 2 años, se incorporó un nuevo aspecto a las bases curriculares de la educación parvularia, que es lo que yo más conozco, donde se incorporaron las neurociencias, ¿ya? También sabemos que existen varias tendencias como es el conductismo, el constructivismo,
y así un montón de tendencias pedagógicas que yo pienso que, hablando en la educación temprana, que todos sirven. Bueno, hay distintos currículum, está el currículum integral, el currículum Waldorf, Montessori, etcétera. Yo, en lo personal, los he estudiado y he estudiado distintos autores para entender un poco. Y la verdad es que, a mi entender, todos sirven, pero hay que saber aplicarlos, en qué momento y en qué circunstancia aplicarlos. Ahora, yo soy viejita, soy del año del Ñauca, y yo considero que lo que yo aprendí y como a mí me enseñaron, a mí no me quitó innovación, no me quitó creatividad. Yo lo sé porque ya soy grande, me conozco, sé cómo soy, sé lo que hago. Entonces yo pienso que nada es malo, que todo sirve. Y también voy a destacar lo que tú dijiste, que es el tema de las emociones. Sobre todo en la edad preescolar, en la edad de los lactantes, sirve muchísimo el aprendizaje significativo. Y ahí está el adulto significativo, que es el que hace que el niño realmente se le quede el aprendizaje. No voy a decir la materia, pero eso también pasa en el colegio. Si hay un profesor que tiene un liderazgo colaborativo, un profesor comprometido, no importa que no sepa tanto, pero el niño va a colaborar. Eso yo lo tengo clarísimo. Entonces, muy bueno eso. Entonces, ya, desde todo lo que yo he dicho, que es una ensalada enorme, que todo se puede tratar en varios. La pregunta, por favor, pero Paulina, sí. Démosle el justo tiempo. Entonces, yo le quiero preguntar a usted una cosa. Si somos nosotros mismos los que hemos ido creando las variaciones y la innovación en la educación parvularia y en el colegio, ¿por qué vamos a desechar lo anterior? Y por otro lado, si somos los mismos que estamos trabajando en la educación de los niños, ¿cómo vamos a ir internalizando tanta cosa nueva? El adulto que enseña, el profesor, ¿cómo? O sea, a menos que sea una persona súper, que tenga las neuronas súper bien puestas. Entonces yo eso le quería preguntar, ¿cuál es su opinión respecto a todos estos cambios? Porque lo que dijo también sobre que ahora los niños hace 40 años que no aprenden, es verdad, porque está hecho así los programas educativos, porque no se quiere que los niños aprendan, por lo menos no la educación pública. La privada, le aseguro que aprenden regio, pero la pública, ya, entonces. Gracias, Paulina. ¿Profe? Ya, sí. A mí me parece muy sensible todo lo que está diciendo Paulina, y tendería a estar como de acuerdo con ella con varias cosas, pero lo que no estoy de acuerdo, ahí discordamos, en que una visión conductista corresponde a una cierta intención de formación distinta que una visión constructivista. Y pensar que y ver como algunos neurocientistas, no todos, piensan por la biología, eso implica que la relación con el tema de la emoción, de la perspectiva conductista, termina siendo un asunto de control y de gestión de las emociones. Toda la cosa de Goldman de inteligencia emocional viene por una línea conductista. No es aprendido, es como controlar, gestionar, manipular. Esa es la definición estoy usando otras palabras para referirme
a la definición de esto de inteligencia emocional. Lo que nosotros decimos es una cosa distinta. Nosotros decimos que las emociones son inteligentes y son aprendidas. Entonces, si yo me voy por el lado conductista, voy a tener una cierta práctica y una cierta formación. Si me voy por un lado de que las emociones se aprenden, entonces estoy por una línea de aprendizaje mucho más cuidadoso porque están aprendiendo de mí. Paulina, dijiste eso sí, pero resulta que si es que están las dos presentes son contradictorias. Son contradictorias. Y uno termina con la facilidad de diciendo, es mejor, ya, no se puede hacer nada, digan, mandémosla a la inspección o hagamos ese tipo de cosas. Pero esa es mi opinión. Realmente hay que como clarificar cuál es la teoría implícita que uno tiene de qué es lo que son las emociones. Eso hay que averiguarlo. Hay que ver cuál es la concepción, cuál es la concepción implícita de la teórica de que hay en las prácticas, por ejemplo, de la agencia de calidad que está desarrollando, creo que algunos con buena voluntad y otros quién sabe si no, el tema de las emociones en la educación parvularia. Por ejemplo, la querida Amanda Céspedes, que es macanúa, estupenda, ella cree que se pueden educar las emociones. Y yo discrepo de ella en el sentido de que las emociones son energía, no se puede educar. Lo que hay que educar es nuestra relación con esta energía que se hace presente. Eso es lo que se educa. No la emoción, porque la emoción es impulso. Sí. Gracias. Gracias, Paulina. Ahora venía Roma Valdebenito. Roma, ¿estás por ahí? Hola, sí, acá estoy. Tengo una pregunta que, bueno, es como, quizás como bien global, pero dado esto que tenemos una educación de este tipo, ¿verdad? Conductista, y por lo que he estado viendo, porque es un tema por lo menos que a mí me ha interesado bastante, hay pocos países que están incorporando realmente la educación emocional. De hecho, la mayoría están respondiendo al mismo modelo y hacen algunas intervenciones más aisladas. En Estados Unidos, por lo que vi, en algunos estados lo tienen más incorporado, pero no es algo fácil de incorporar. Entonces, saber un poco, quizás desde tu visión, de qué manera podríamos empezar a hacerlo algo más transversal a nivel de educación desde primaria hasta educación universitaria, que finalmente es como el gran sociabilizador, ¿verdad?, de una nueva forma de educación que queremos. Sí. Sí, bueno, hay que entender que los sistemas educativos están fundamentalmente organizados como un mecanismo de control social. Eso es como hay que asumirlo. También sirven para movilidad social, etcétera, pero fundamentalmente hay un tema como de control social. El CIMSE, por ejemplo, es un mecanismo de control social, súper claro eso. Entonces, yo creo que tiene que ver, es urgente tener un debate lo más profundo posible acerca del ser humano hoy en día. Como estamos en un momento dado, o sea, todo el tema, está el desastre mundial, climático, en la pandemia, con unos crápulas mandando a los países más grandes, una cosa terrible. Entonces, no hay nada seguro. Y al mismo tiempo estamos pasando a depender casi exclusivamente de las máquinas de los Facebook, de lo que sé yo, de Google, lo que estamos haciendo aquí ahora, de Zoom. Entonces, y que saben todos sobre nosotros y nos manipulan. Y está la inserción rapidísima de la máquina, los robots, todo eso, para reemplazar a los humanos, y lo van a hacer mucho mejor. ¿Qué es lo que no tienen los robots que tenemos los humanos? Emociones. Ellos imitan las emociones, pero no tienen emociones. Entonces, el recurso del ser humano en este momento de gran incertidumbre mundial y gran incertidumbre local, está en el mundo emocional, y comprender cuál es el rol de las emociones en el ser humano. Esto que hemos comentado al principio, la mente humana está compuesta, lo que tenemos en la mente nosotros, más allá del cerebro,
Lo que tenemos en la mente son dos cosas, emociones y pensamiento. Y hemos desconocido radicalmente el hecho que hubieran las emociones. Entonces, una reflexión acerca del ser humano, ¿ah? Y cuál es el papel de las emociones en el ser humano, nos debería como llevar a, si queremos preservar la especie humana en tanto que humana, ¿ah? Tenemos que tener esta reflexión y ver cómo el sistema educativo puede orientarse desde lo más pequeñito, ¿ah? Hacia esto. Por eso que a mí me parece que el tema teórico es muy importante, es como muy crítico, no es un juego así de filósofos puesto en alguna parte, es crucial hoy día que, si es que nos queda tiempo, a lo mejor ya no nos queda tiempo, ¿eh? Para poder recentrar el tema de las emociones en el mundo de la educación y cuál enfoque. Eso es como importante. No es broma discutir cuál teoría tomar, ¿ah? O sea, ya si toman conductista, ya que sea conductista, pero que esté fundamentado, ¿ah? O si toman una visión más constructivista y que uno aprende en emociones, fundamentado, pero que se adopte una, ¿ah? Ahora, a mí me parece interesante que haya surgido, como decía Javier al principio, una demanda de los muchachos del Instituto Nacional que querían una educación emocional y les enviaron a un señor ahí a hablarle. Se ha vuelto popular el tema emocional y también hay ataque al sistema emocional. Se está diciendo, por ejemplo, Carlos Peña, que hay un tipo muy brillante, que sé yo, o sea, desprecia las emociones, ¿ah? Las autoridades dicen, esas son cosas emocionales. Claro que son emocionales, por supuesto que son emocionales, pero lo dicen con tono negativo. Es muy importante retomar el peso real de las emociones en nuestras vidas. Y la educación es para poder tener una mejor vida. Entonces, es como tan urgente tener mayor claridad de qué son las emociones y empezar desde la educación parvularia, ¿ah? Hay muchos niños, muchos niños muy dañados, ¿ah? La droga ha hecho tragos, ¿ah? O sea, hay daños cerebrales como muy fuertes. La vida es muy dura, muy dura. Entonces, especialmente a partir del jardín infantil es como el lugar de sanar, ¿ah? Es una educación terapéutica, ¿ah? O sea, en un buen sentido de la palabra, ¿ah? Entonces yo pienso que el tema está puesto, no con toda la intensidad que debería hacerse, ¿ah? Pero está puesto como nunca estuvo puesto. Yo llevo 20 años peleando por esto, y ahora estoy estamos trabajando con muchos colegios, ¿ah? Que si yo pasé toda la mañana con la Universidad de Antofagasta, con la educación de jardines infantiles, el departamento de educación parvularia, viendo cómo entrarle a esto. Entonces, es un momento propicio y yo creo que de alguna manera sería en qué medida se puede ordenar esto, ¿ah? El problema es que hay muchos problemas compitiendo al mismo tiempo, ¿no? Y yo creo que sería una gran cosa, y termino con esto, ¿Sí? Sería una gran cosa que las dirigencias políticas, ya sea como de las organizaciones, de los partidos, lo que sea, tomaran un poquito más en serio esto. Está bien, la lucha sindical es la lucha sindical, pero también hay que generar como consenso para poder empezar a construir algo, porque la situación es verdaderamente crítica, ¿no? Gracias. No sé si te he respondido adecuadamente o te he comentado, no te he respondido. Sí, Ya. muchas gracias. Ahora me toca a mí. Sí. Hola, bueno, yo soy técnico, trabajo en Fundación Integra en La Serena, jardín infantil. De hecho, trabajo en sala cuna, en esto, bueno, entré a otra sala cuna, pero he atendido niños desde 3 meses hasta 4 años. Y escuchando todo esto a mí me hace mucho sentido. Respondiéndole un poco quizás a Paulina, con respecto a las bases curriculares, yo siento que esta nueva estructura de las bases curriculares son buenas. Se le dio mucha énfasis a todo lo que es el desarrollo social y emocional como transversales en los aprendizajes, pero creo, yo rechazo absolutamente las evaluaciones, que para mí son calificaciones en un bebé, en un niño, creo que no deberían ser, porque se le sigue dando énfasis a los ámbitos del lenguaje y seres vivos y su entorno y todo esto, que si lo hizo bien o lo hizo mal, cómo lo hizo, y yo no estoy de acuerdo con eso.
Yo, más una corriente puntual de compañeras que somos las que más peloteamos, buscamos alternativas de aprendizaje. Creemos, o personalmente yo creo que un niño en sala cuna tiene que aprender a reconocer sus emociones. Es imposible, yo adulto, decirle, estoy triste contigo, si mi cara es de rabia, porque me pegó, me mordió, o un adulto, desde un profesor hasta una tía, porque somos seres humanos, sentimos dolor, tenemos emociones también, y si yo no las sé expresar bien, el niño ¿cómo las va a aprender? Le pone diferentes nombres a algo que no es malo, no es incorrecto, y vamos así alterando también su cabecita de entender qué siento. Entonces yo creo que en sala cuna y desde ahí para adelante siempre debería haber algo que se reconozcan, que sientan lo que viven. Si quieren llorar, lloremos todos, total. ¿Quién soy yo para decirle a un niño que no llore si yo no estoy dentro de su corazón? Saber, pucha, extraña a su mamá, a su ser más, lo dejaron ahí con una persona extraña, obvio que va a tener pena, va a tener miedo si no me conoce, y muchas personas y muchos adultos, quizás profesores también, olvidamos eso. Nos desconectamos con nuestro niño interior y olvidamos qué sentimos, lo que sentimos cuando se me perdió un lápiz, cuando a mí me dolía la guata cuando yo no llevaba un lápiz y me daba pena y me daba vergüenza. Entonces creo que el adulto puntualmente se desconecta con las emociones que sintió cuando niño. Y también creo que es importante entender también la responsabilidad como adultos y educadores, que tenemos una responsabilidad y la presión de evaluar, que es como la máquina que a nosotros nos rige y nos controla, y que si tú no hiciste esto está mal hecho, que si hiciste. Entonces tenemos muchas personas, muchos educadores que yo conozco, profesores, tienen ese instinto de enseñar a través de las emociones, del afecto, de la disciplina con amor. Quizás no el conductismo, obviamente no, pero la disciplina es otra cosa, que se enseña a través también de las emociones. Creo que los niños más grandes, medio menor, hacia arriba, deberían entender lo que es el autocontrol, ya entender, ponerle nombre a su emoción y saber que también ellos pueden también regularse, entenderse, porque un niño que está descontrolado no aprende nada. Y a veces nosotros vamos así, como robots, no, es que tengo que hacer esto, lo hicimos súper maravilloso, la experiencia me salió pero perfecta, los materiales, todos sentados escuchando y nadie entendió nada. Y eso es lo que a mí me debería importar como educador. ¿Aprendió alguien algo? ¿Entendió lo que yo decía? ¿Me escuchó o estaba mirando hacia el cielo? Me ha pasado muchas veces en capacitaciones que yo estoy mirando el cielo, pensando, oye, me encantaría, y no escucho nada de lo que me dicen porque yo estoy en otra parte. Quizás porque no enseño como debería, a través de todo esto que es el DUA, de muchas estrategias que existen, pero creo que una piedra de tope con los educadores que queremos que saben enseñar de otras maneras es obviamente la institucionalidad que se nos impone, todo este marco, y eso que yo soy técnico, imagínense una educadora, todos los límites que tiene. Nosotras de repente, como no está la educadora en sala, nosotros nos vamos en bolones, como digo ya, y hacemos un montón de cosas y aprovechamos esas instancias que nadie nos mira y inventamos fiestas, inventamos un montón de cosas donde nos reímos todas, hacíamos un hoyo, un montón de cosas. De repente terminamos todas llenas de barro y nos miraban que no, y nos divertíamos, en el fondo es jugar, y nos olvidamos que somos todos niños dentro y tenemos que jugar. Entonces, apuntado eso un poco, mi experiencia con respecto a mi trabajo. También creo en esto relacionado con la pandemia, yo encuentro que ha sido, bueno, yo siempre trato de ver lo positivo, encuentro que ha sido lo más maravilloso que ha pasado. ¿Por qué? Porque ha obligado a los papás a reencontrarse con sus hijos, a mirarlos, a tomarlos, a tener que escucharlos. Eso yo encuentro que es lo mejor que ha pasado como ser humano a un niño. A los niños le ha pasado. Tener que estar en su casa, llorar, que los escuchen que están llorando y tener que un adulto decirle, ¿qué te pasa? Ya eso es súper importante para un niño. A mí de verdad no me interesa si aprendió algún aprendizaje esperado, no. Pero yo lo que más, y me pasa porque yo soy la que entregamos con varias compañeras las canastas CUNAED, donde las mamás dicen, tía, he tenido que hacer todo esto con mi hijo. Yo lo encuentro maravilloso, maravilloso, que ha tenido que dejar el celular de lado la mamá, el adulto, para reencontrarse con su hijo. Me ha pasado a mí como mamá con mis hijos que son grandes, reencontrarme con ellos, sentarme con ellos y conversar con ellos, cosa que antes el ritmo
no me lo permitía, y yo encuentro que es una de las cosas maravillosas que nos ha pasado. Eso quería decir. Listo, terminé. Sí, claro, Gracias. esto es lo que cuenta Loreto, es como muy interesante. Yo quisiera comentar corto, muy breve, dos cosas. Si acaso, por ejemplo, si acaso un niño la muerde, ¿ah? En una perspectiva conductista, lo que hace Cassell, que son los americanos, ¿ah? Si es que una perspectiva conductista es decirle, ¿por qué hiciste eso? Ah, no, o sea, hay un castigo que viene con eso. El enfoque que tenemos nosotros, que es conciencia y comprensión emocional, es tratar de averiguar qué le pasó que la llevó a morir. Claro, o sea, qué le pasó emocionalmente y qué generó la emoción. Ahí es largo. Y abarcarla a través de ese enfoque. Es como meterse como para ver de dónde vino esta acción. ¿Eh? De dónde vino esta acción. No reaccionar a la acción, sino que interrogarse de dónde vino la acción. Esa es como una cuestión bien importante. Y segundo, yo creo que esto que ha subrayado de bendita pandemia, como un poco menos que la dice, es una llamada, es un llamado a interrogarse acerca de la estructura del funcionamiento del sistema educativo. Los niños tienen muchas ganas de volver al colegio por el contacto físico, por todas esas cosas. Entonces, eso es lo que se valora muchísimo. Entonces, hay una reflexión de cómo reestructurar este asunto, ¿eh? Porque la pandemia, el coronavirus lo tenemos por mucho rato, ¿eh? Eso viene. Ustedes saben que la vacuna está pasando un poquito a la historia. Sí, gracias. Había un comentario que no sé si lo había leído Javier, creo que no, dice de Evelyn Cordero, dice, desde mucho tiempo ya se conocen distintos métodos de aprendizaje que se han comprobado que son mucho más beneficiosas que el método que se ha utilizado por años. Entonces, ¿qué factor aún mantiene este sistema tan conductista, frenando tanto la educación integral y potenciando el desarrollo humano por sobre lo teórico impuesto? Mira, yo creo que salvo algunas excepciones, en general los ministros de educación hombres han tenido mucho miedo en innovar. Y en general, yo pasé mi vida conversando con ministros, o sea, como asesorando ministros. Y como las personas que toman decisiones tienen como mucho miedo de innovar. Las mujeres han sido mucho más valientes en este sentido, y ha sido como bien impresionante, ¿no? María Honkol estuvo a punto de iniciar un proceso de educación emocional en todo Chile, y ahí, bueno, tuvo que dejar, no pudo asumir, en fin. La misma Mariana Elwin, ella estuvo como enfocando, haciendo cambio acá, la ministra anterior de educación, Adriana del Piano, hizo cambios como bien importantes. Entonces, había un rasgo de género en el deseo como de innovar y la voluntad de innovar con menos miedo de que lo que han demostrado los varones en los ministerios. Entonces, claro, el sistema educativo es un sistema de control social, pero en los hombres ha habido mucho miedo de modificarlo. Eso por distintos motivos. ¿Alguna otra pregunta que alguien quiera hacer a don Juan Casas? ¿Puedo yo? Sí. ¿Sí? Hola. Ya. Tenemos 10 minutos, porque empezamos muy tarde. Ya. Sí, tenemos 10 minutos. Ojalá a la pregunta. Sí, hola. Mira, yo soy educadora de párvulo de un jardín infantil muy pequeñito en Santiago Centro. Yo siento que mi espacio es un espacio súper contenedor. Mi espacio es un espacio tranquilo, es un espacio en el cual yo me he dedicado los años que he trabajado a que mis técnicos puedan enseñar conmigo juntos las emociones, el comprender las emociones, cómo van, lo que sentimos y todo. Pero me pasa que nuestros niños están con nosotros 3, 4 años y al ingresar al colegio siento que tienen un cambio tan abrupto y
coartan todo lo que nosotros tratamos de enseñar por años. Entonces, yo no sé si existe la posibilidad de que haya algún, no sé, plan de gobierno, plan educacional, que tenga un lineamiento entre los jardines infantiles, entre lo que nosotros enseñamos en los jardines infantiles y los colegios de prebásica. Si un niño en prebásica entra a los 4 o 5 años y es muy pequeño, entonces el cambio es muy abrupto. Y yo siento que, claro, si ellos no tienen un lugar contenedor o un lugar de apego seguro, sufren mucho en pre-kinder y en kinder. Esa es mi pregunta. Sí. Y la pregunta es, ¿qué se puede hacer? Mira, Sí, la verdad la pregunta es es terrible. ¿qué Lo que estás diciendo es cierto, es completamente cierto y es terrible, es terrible. Es anacrónico. No tiene que ver con la vida, no tiene que ver con las exigencias de la sociedad, no tiene que ver con nada, salvo mantener estructuras del pasado que vienen de que las emociones y los cuerpos quedan afuera. Ahora el aprendizaje colaborativo, el desorden, que un poco es un poco mantener esta idea de base que hay en los jardines, que es como muy bonito. Uno aprende haciendo. Los niños no aprenden conductistamente, no es que el currículum es conductista, el primero es que aprender esto, otro, no. O sea, aprender por proyecto, cuando aparece la necesidad y el interés de aprender algo, entonces uno saca y aprende algo. Construyamos una casa, ya construyamos toda una casa. ¿Cómo se construye una casa? ¿Cómo se pega? Entonces, hay física, hay química, hay diseño, hay geometría, hay todo eso metido. Entonces, es como obvio que todo el funcionamiento de redes de hoy en día, el mundo está funcionando en redes, o sea, aislar cada uno en su banquito, que no se mueva, es un anacronismo, pero terrible. Yo no sé cómo no es posible generar un tipo de diálogo social que realmente diga, oye, esto no tiene nada que ver, esto es del siglo XIX, y el siglo XXI está aceleradísimo, yéndose para otro lado. Y están disponibles estas técnicas, están disponibles estas visiones. Yo creo que en el fondo hay como mucho miedo. Yo creo que en el fondo hay miedo de parte de las autoridades, y cuando tiene miedo se pone a la defensiva y se pone peleador. Cuando no está dispuesto a tener un diálogo horizontal, cuando uno siente una pequeña desproporción, uno al tiro se pone a la defensiva. ¿Cuánto toma ponerse a la defensiva? Un milisegundo, menos. Incluso antes de ajustarse con autoridad, uno ya está a la defensiva cuando habla con autoridad. Colegio de profesores y el ministerio ya están peleando antes ni siquiera de conversar, ya están peleando. El loco, es muy loco. Entonces, es sacar la violencia, sacar la agresividad. Es bien complicado porque para poder tener una relación horizontal de diálogo constructivo, nadie tiene que ponerse a la defensiva. Y es muy fácil ponerse a la defensiva. Y cuando uno se pone a la defensiva, se prepara para pelear. Profe, disculpa que te interrumpa, pero como queda poquito tiempo, tú dijiste algo súper relevante, y es que es el miedo, porque hay tanta evidencia científica desde las neurociencias y un montón de otros estudios que avalan no solo la importancia, sino la necesidad de este trabajo emocional desde los primeros años, y que sin duda en los distintos gobiernos y distintos ministros conocen de estos estudios. Hay gente muy capacitada también en el país. Con toda esta evidencia científica, ¿cuál es el miedo, profe? Porque te juro que es como los que estamos en educación hace tantos años y que vemos empíricamente como al invertir en educación emocional todo cambia para las niñas y para los niños. ¿Cuál es el miedo de las autoridades, de un gobierno? ¿Cuál? ¿Qué crees tú? ¿Cuál es el temor? Tengo muchas experiencias distintas, te digo, pero por ejemplo, he conocido varios que en su fuero interior querían ser presidentes de la República.
¿ah? Entonces, hacer como complicadito. Otros querían otras cosas, ¿ah? O sea, otros querían pasar al Banco Mundial, otros, ¿te fijas? Entonces, en general, las personas que tienen la mayor capacidad de decisión en los ministerios no son educadores, son economistas, han sido históricamente en Chile economistas, ¿ah? Entonces, hay como otros anteojos, otros intereses, y esto se ve como transitoriamente. Por eso a mí me llamaba mucha atención el sesgo de género que he podido ver en términos de las ministras, menos la última, ¿ah? Con relación a estos temas que estamos hablando ahora, a esta como flexibilidad, tratar de hacerlo como más crítico, más humano, ¿ah? Ahora, en fin, no voy a, no sé, pero hay un cierto miedo, ¿ah? Lo interesante es saber de dónde viene, ¿ah? Pero yo puedo captar, cuando uno se pone a justificar, te fijas, es porque, en fin, todos sabemos de qué se trata. A lo mejor lo de las ministras debe ser porque a lo mejor las mujeres son un poco más emocionales, ¿cierto? No, y dado que... No. No somos, los hombres también somos muy emocionales. Muy bien. Lo mostramos menos. Sí. Pero somos menos. Profesor, ahí quería hacer Yo tengo una pregunta también. A ver, Sandra, tú estás dando la Sí, la verdad que yo quería leer lo que hay en el chat, porque en el chat también se han presentado cosas, y de verdad no ha sido política pública la educación emocional. Para ningún gobierno ha sido tema incorporar la educación emocional, dice Susana, Susi Medina, y dice, podemos cambiar el paradigma, pero si no va acompañado de una política pública, no sirve de nada. Sandra, comentario del chat. Ahora dos preguntas. Sí, mira, yo tenía una dos preguntas, Ítalo y después Juan Pablo. Profesor, mire, ¿Puedo decir, perdona, Amaro, un segundito? Mira, yo entiendo que el Ministerio en este momento está desarrollando una política de educación emocional 100% conductista. Están estableciendo estándares, quieren establecer estándares de educación, una cosa que es terrible. O sea, ¿cómo debe comportarse? De una visión de homogeneidad, pero que es como si fuéramos robots. O sea, si hay algo que nos dice que somos todos diferentes, que tenemos varas diferentes, es en el mundo emocional. Entonces, el tema conductismo o constructivismo es muy importante en esto. Está instalado, hay un germen conductista en esta área que es bien delicado. Yo he tratado de que me inviten en realidad no he tratado mucho, pero me habría gustado poder hablar con ellos, porque creo que lo hacen por ignorancia, no por mala voluntad. No quiero jugar. Ítalo, por favor, Ítalo. Sí, ahí profesor quería hacer yo casi una pregunta, porque, ejemplo, Augusto Curri habla del síndrome del pensamiento acelerado, ¿no es cierto? ¿Quién, perdón? Dice, Augusto Curri, es un brasilero. Él habla del síndrome del pensamiento acelerado y dice que el contenido está en todos lados, que hoy la educación no se tiene que preocupar ni del contenido ni de enseñar mucho, porque está en todos lados. O sea, de hecho tenemos una infoxicación, ¿no es cierto? Tenemos tanto contenido que la escuela debiese preocuparse de otras cosas y no del contenido, porque está al acceso de todos. Y él habla de que los niños, de hecho, sufren de un síndrome de un pensamiento acelerado que los lleva a una depresión, y ahí se meten las emociones. Y él habla de que ante la educación hay ventanas killer que son traumáticas, que al final los bloquean. Y nosotros, como profesores, vemos que cuando entramos a una clase o a veces cuando tenemos una mala palabra, al inicio de la clase bloqueamos la clase y se acabó. No hay aprendizaje. Entonces él habla de estas ventanas killer que son traumáticas. Y mi pregunta va enfocada a eso, o sea, ¿cómo nosotros trabajamos la emoción para entender que el contenido está? Si nosotros empezamos una clase y ya entramos con una intención de conductista, el niño ya entra en una ventana killer que lo sella, que lo bloquea y que no tiene disposición al aprendizaje.
Entonces, por más que nosotros nos pongamos a hacer malabares dentro del aula, si no conectamos con él, no hay aprendizaje. Entonces, mi pregunta es, y entendiendo el tiempo de la pandemia, ¿qué tan importante es el contenido hoy en la educación? El contenido en sí, cuando sabemos que eso está en todos lados. O sea, hoy los niños tienen a un clic el contenido de primero a cuarto medio sin necesidad de un profesor. Pero no así la educación de la emoción. Sí, bueno, de partida, las emociones no se educan. ¿Ah? Se educa uno las relaciones emocionales. ¿Ah? Yo estoy completamente de acuerdo contigo. O sea, los niños aprenden de Internet. Ahí está toda la información. Alguna equivocada, otra equivocada, ¿no? Pero la tecnología nos permite poner a disposición. Entonces, lo que hay que tratar de sostener es la curiosidad, la motivación, el interés. Eso es lo que hay que tratar de mantener. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo. ¿No? O sea, en el sentido de que hay que mantener lo humano de lo humano. ¿Ah? O sea, mira, la creatividad viene del mundo emocional. ¿Ah? De ahí surge, lo que uno hace surge de ahí. ¿Ah? El pensar racionalmente surge de las emociones. O sea, todo lo que uno llama vida surge del mundo emocional. Entonces, lo que uno debería preocuparse, el contenido de la educación debería ser la emoción. ¿Ah? El niño que no está, igual que un adulto, por muy pequeño que sea, ¿ah? El niño que no está interesado en una materia o en algo, no va a aprender. Entonces, lo interesante es poder ver cómo mantener vivo el fueguito del interés. ¿Ah? Esto, más que ser especialistas de una materia en otra. Yo creo que todavía tiene que haber profesores, ¿ah? Pero recordémonos, una cosa que contamos antes, lo que enseña un profesor o una profesora es uno mismo o una misma, ¿ah? No el contenido. Entonces, lo siento un pequeño segundo. Yo cuando estaba estudiando filosofía en Estados Unidos, tenía como cursos libres y una vez me tocó, fui a una charla de un flaquito, así con anteojos, gordo, colorín, realmente un aspecto ridículo, y una charla sobre el griego. Y el hombre estaba tan enamorado del griego, que toda la plata que juntaba, la juntaba para fin de año, poder ir a Grecia y leer las tumbas. El tipo estaba tan entusiasmado con el griego que yo tomé griego y aprendí griego y leí griego y cosas así. ¿Pero por qué? Porque había un gallo, un flacucho que estaba tan entusiasmado con el tema que yo dije, yo también me voy a entusiasmar. Entonces, es uno el que se está haciendo. Entonces, lo primero que hay que hacer en las facultades de educación es que los profesores entren en un proceso de entender qué son las emociones, cómo funciona su emocionalidad, de qué se trata esta cosa. Eso es lo primero. ¿Ah? No podemos decir que todos sabemos y que sean educar las emociones de los niños, cosas así como yo escucho muchas veces, ¿ah? Si uno no tiene idea de qué se trata. Entonces, primero empecemos con las profesoras y los profesores. Pero Ítalo, estoy como bien de acuerdo contigo. Y ese brasileño Curry se llama. No sé. Sí, Augusto Curry. Ya, yo lo voy a buscar. El síndrome del pensamiento acelerado. Y de hecho tiene un programa educativo que se llama Escuela de la Socioeducación. Es un programa bien completo que no habla de contenidos. Es un programa de reconocimiento de emociones y el trato de ellas. Interesante, gracias. Juan Pablo, Javier, no sé, me van a matar. Tiene que retirar, Juan, sí. Sí, pero la sí, última, es como, la última, es que como que cierra. La última. Es como que cierra. No voy a irme a algo así específico, así de una pregunta. Juan, pensando en que la piedra angular son las emociones. Hoy, con la pandemia, con esta situación en que lo que se está poniendo a prueba es el vínculo, son los vínculos entre las personas. Usted con esa experiencia que tiene de ir años trabajando, tratando de explicar, convencer, transformar, la pandemia, así cosas, ¿es una oportunidad
es una oportunidad para transformar, para lograr tirar el anzuelo en esa dirección, en las emociones. ¿Es una oportunidad o estamos metidos dentro de un contexto en que lo que más fuerza tiene, más poder tiene, es el control? Y las emociones resbalan de alguna manera. ¿Es una oportunidad? Bueno, no sé si ustedes saben, pero nosotros tenemos una fundación que se llama Escuela de Educación Emocional, ¿ah? Y estamos hasta aquí de trabajo. Como nunca nos llaman, como está el Zoom, entonces tenemos clases como desde muy temprano al mediodía hasta bien tarde. ¿Ah? ¿Ah? En los colegios lo que están pidiendo los equipos directivos, están pidiendo, por favor, ayúdenos a ir comprendiendo más este lugar. Entonces, se está instalando solo. ¿Ah? Ahora, mira, lo que tiene la vida es que la vida está viva. ¿Ah? ¿Ah? Todo lo que ocurre en el mundo emocional es algo que está vivo, que está siempre cambiando. ¿Ah? Y las emociones están vivas. La parte conceptual no está viva. La parte que eso corresponde a un aspecto muerto. O sea, hay un concepto que está flotando en el aire que no tiene ninguna importancia. La vida. Entonces, todo es una oportunidad. Todo es una forma de posibilidades que se están abriendo, que se están cerrando. ¿Ah? Es inesperado. ¿Ah? No tenemos idea de lo que va a pasar. No tenemos ningún control sobre lo que va a pasar. No tenemos control. ¿Ah? Entonces, pararse desde... Bueno, Bauman lo planteó esto muy claramente, esto es la liquidificación de la sociedad líquida, te digas que no tiene límite, no tiene contorno, ¿no? Es una excelente metáfora para lo que estamos viendo ahora. ¿Ah? Es energía que se está moviendo, que está tomando forma, que están relacionándose, no relacionándose. Eso que está ocurriendo así, tiene un nombre, se llama emoción. Así funciona esta cosa. Así funciona. ¿Ah? Está siempre cambiando. ¿Ah? Y hay muchísimo que decir ahí. Así que yo no creo mucho en los objetivos, en las metas, en las cosas así. Yo veo que más bien está lo más apegado a la realidad y viendo cómo se está moviendo esto. ¿Ah? Porque no sabemos dónde va. Nadie sabe dónde va esto. Si es que va a algún lugar. Exacto. Oye, yo le agradezco mucho la invitación. Lamento este problema de conexión que tuvimos. Y gracias por la paciencia de los que quisieron quedarse. Así que, Javier y Sandra, gracias por la invitación. Sí. Muchas gracias a usted, Javier. Está sin nada. No se te escucha, Javier. Ay, sí. No, solo terminas tú, Sandra, solamente agradecer, estimado compañero Juan Casasus, tu disposición con este espacio, con EVEP. Estamos preocupados por una nueva educación pública para Chile y evidentemente que no de contenidos, sino que de emocionalidad. Aquí dijeron varios conceptos, varias líneas en donde la compañera decía, bueno, pero ¿por qué los ministros o las ministras, ¿cierto? ¿A dónde van a llegar con la educación emocional? ¿La pondrán en el currículum? Pero la otra compañera decía, no, porque resulta que ese ser humano que hoy día lo estamos formando, creando, está basado en el modelo económico. Entonces la van a colocar en la educación. ¿Se puede medir? Bueno, para que sigan midiendo, para que sigan formando, están sumamente errados, sumamente errados. La mirada de la educación que tienen cuando también dijeron, aquí no son profesores, nunca han sido profesores prácticamente. ¿Ya? No sé si alguien salió por ahí pero son puros, no sé, economistas, abogados, que solamente ven el modelo, no ven a ese ser humano. Entonces, claro, hay una tremenda para nuestro espacio como EVEP, para nosotros como profesores, para nosotros como funcionarios públicos, que hay muchos funcionarios públicos, para nosotros los técnicos, los padres, apoderados, se vienen tareas muy grandes, y difíciles también, porque estamos en contra de este modelo. Y el modelo que impera hoy día lo tienen en el poder ellos mismos. Entonces, claro que tenemos mucho por hacer, claro que tenemos muchas luchas que realizar, y en ese contexto te valorizo mucho, estimado compañero. No creo que sea la última vez que estemos. Va a tener que darnos otro espacio por la media hora que no tuvimos de conversación.
Pero sí ganamos otra media hora. Sí, ganamos. Te lo agradezco mucho. Sandra, tú terminas y agradecido a todos y a todas. Muy amable, Sí, Sandra. muchas gracias, Juan. La verdad que siempre muy claro, con mucha emoción tenemos que hacer los cambios necesarios para tener una educación integral para nuestros niños y niñas. Y estamos a puertas de una nueva constitución y evidentemente la educación emocional debe ser lo primero que se debe cambiar en una nueva constitución, en una nueva reforma para la educación. Así que hay mucho trabajo por hacer y evidentemente lo vamos a invitar nuevamente porque debemos trabajar también por un nuevo tipo de educación en este contexto de pandemia que estamos, en donde la emocionalidad debe ser lo fundamental. Desde la educación desde la casa, ¿cierto? Que debe dar la familia, hoy en día más activa que nunca, dando educación a nuestros hijos, ¿cierto? Y también desde lo que nos va a tocar el próximo año en este retorno presencial que tanto quiere este gobierno y este ministro. Voy a retirar. Muchas gracias, Juan. No, están terminando la... Muchas gracias a todos y todos por la participación y nos veremos en una próxima. Que tengan un muy buen fin de semana. No. Chao. Chao, gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias a todos y a todas. Muy bueno, Chao, excelente. gracias. Gracias, Juan. Gracias a todos. Chao. Chao, muchas gracias.